que estamos enfrentando. Y también lo hago porque en las vistas de ayer del Congreso noté que muchas personas decían que se eliminara la ley Jones. Y yo quiero explicarles a ustedes cuál es el efecto de la ley Jones y cuál es el efecto de las leyes de cabotaje sobre Puerto Rico. Más que simplemente decir que lo que fue algo impuesto desde 1917 bajo la ley Jones, hoy vamos a hablar sobre cuál es el efecto real que las leyes de cabotaje nos causan a nosotros, positivo o negativamente. Esto no tiene que ver con ideología. Por primera vez, desconectémonos de lo que es nuestro fanatismo ideológico y de lo que nosotros pensemos como destino político y vamos a analizarlo en crudo, cuál es el efecto real que las leyes de cabotaje aplican sobre nosotros. Bien, vamos a saltar un poco la legalidad del asunto y de qué fue esto del Acta Jones de 1917. Cuando en el 1917 ponen el Acta Jones para Puerto Rico, hicieron unas restricciones económicas que nos iban a implicar directamente a nosotros como un territorio. Bien, dentro de esas restricciones, pues nosotros perdimos el control de las aduanas, perdimos el control de poder exportar como municipalidad y como estado. Entonces tenemos unas restricciones de lo que se importa también a Puerto Rico. ¿Cuál fue el resultado? Que ese modelo económico que se diseñó, lo que creó fue encarecer el proceso de elaboración en Puerto Rico, debido al acceso de la materia prima. Y ahí es que quiero concentrarme. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros entendamos que Puerto Rico es un país que no produce. Y no produce porque el modelo económico que se diseñó es para que simplemente fuéramos consumidores. ¿Y cómo se logró? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Es que los puertorriqueños no tenemos capacidad? ¿Es que somos vagos? No, nada de eso. Simplemente fue un modelo económico el cual yo les voy a explicar ahora cómo es que opera. Bien. Cuando usted va a elaborar un producto, vamos a utilizar por ejemplo el pollo, usted va a tener unos costos de elaboración. Usted tiene que, como en Puerto Rico no se produce soya, ni maíz, ni alfalfa, ese tipo de alimento que se necesita para la crianza del pollo, nosotros no lo producimos. Pues nos tenemos que ver en la obligación de importarlo. Al nosotros importar ese producto que tiene un costo superior a su competidor en la góndola, cuando usted compra ese maíz y tiene al pollo ahí, lo está alimentando para que el pollo crezca, pues usted termina de criar ese pollo con un costo de lo que fue el alimento para poder llevarlo al punto de procesarlo. Pues cuando usted suma cuánto a usted le costó ese alimento, usted va a tener X número. Pues ¿qué sucede? Que por la ley Jones, pues en los Estados Unidos tienen derecho a traer ellos, importar su producto para competir contigo, para competir con el tuyo. Pero ¿qué sucede? Que a ellos el alimento les sale mucho más económico que lo que le sale al criador de pollo aquí en Puerto Rico. Cuando el criador de pollo lleva su producto a la góndola, va a tener que competir con un pollo Tyson, por decir una marca, que va a costar la mitad de lo que le costó al puertorriqueño poder criar ese pollo. Pues cuando usted va a la góndola, el consumidor va a escoger generalmente el producto de inferior precio. Y ese producto de inferior precio siempre va a ser el producto importado, porque le sale mucho más barato el proceso de elaboración. En los Estados Unidos, pues el costo energético es mucho más barato, el costo de alimentos es mucho más barato. Por ende, cuando ellos traen ese producto a Puerto Rico para competir con nosotros, pues su producto tendrá mayor salida porque es más competitivo. Y de eso se trata esto. Se trata de ser más competitivo. ¿Qué sucede? Que a nosotros los puertorriqueños pues se nos ha inculcado durante muchos años de que nosotros no podemos vivir si no es por este sistema que tenemos de la Marina Américo-Mercante, que si porque los piratas atacan los barcos y los secuestran y no hay seguridad de lo que se va a importar a Puerto Rico. Pues miren, no, eso no es cierto. Aquí el último ataque fue en el 1897 y no fue por pirata, en 1898 no fue por pirata. Pues ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a elaborar un producto tenemos que bajar el costo por materia prima. Bajar el costo de la materia prima para tú poder tener una salida y tú tener un producto que se pueda vender. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Hace poco, por lo del huracán, se eliminaron las leyes de cabotaje por 10 días.
¿Nosotros sentimos el efecto? No, no lo sentimos. ¿Por qué? Porque la producción nacional está detenida. ¿Y qué sucede? Que cuando usted acribilla a ese productor nacional, el productor nacional no va a tener salida para su producto. Y aquí es que se resume todo bien rapidito. Al productor nacional salirle muy caro su producto y que su competencia venda más que él y su producto termine en la góndola, van a pasar, este es el fenómeno. El productor va a quebrar, va a aumentar el desempleo, se van a reducir los recaudos del gobierno y comienza la deuda pública. Ahí es donde nace la deuda pública. ¿Por qué? Porque el estado donde vivimos deja de ser productor y comienza a ser consumidor. Y ya de ahí el gobierno no tiene otra más que gravar el consumo, como hacen con el IBU, como hacen con todos los impuestos que tenemos, donde se graba el consumo porque no tenemos producción. Ese fenómeno es lo que hace que, por ejemplo, cuando usted va a comprar un huevo del país, le salen $2.50 la docena, pero el huevo importado te dan la docena a 50 chavos. Y usted dice, pero ¿cómo demonios ese huevo tiene un valor inferior al huevo de aquí cuando lleva 90 días en una embarcación porque se está importando? Pues imagínense la magnitud de cómo se eleva el costo de elaboración en Puerto Rico. ¿Por qué? Por un fenómeno que se llama el dólar. A los Estados Unidos competir contra nosotros como producto nacional en una góndola, pues el productor de Puerto Rico tiene un problema, que es que el acceso a materia prima es mucho más caro que su competidor, pero ambos tenemos la misma moneda. Entonces, cuando usted tiene la misma moneda que su competidor, pero su competidor produce a un precio inferior al suyo, eso es lo que se llama inflación. Y nosotros estamos liquidados a nivel de producción nacional por el costo de inflación que nos genera las leyes de cabotaje. ¿Y cómo eso se minimiza? Pues hay muchos puntos, pero yo quiero que esto pues la gente lo mueva hacia adelante. ¿Por qué? Porque al estadista, al que quiere hacer el Estado, le conviene que Puerto Rico comience a ser un país productor para que así lo acepten y puedan decirle a Estados Unidos, miren, yo tengo una capacidad de generar y de aportar a la Unión. Para el que le gusta la colonia, pues mire, le conviene porque va a empezar a ser más competitivo. Y para el que cree en la independencia, pues también. Así que esto es un punto donde todos debemos estar unidos porque nos afecta a todos por común. Ya esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión del modelo económico que tenemos, que es el que trabaja sobre nosotros y del cual nosotros tenemos que defendernos. Así que basta ya de decir, que es que dentro un barco con aquella tablilla o con la otra tablilla. No es de dónde sea la procedencia del barco. Es que simplemente son muchos eslabones que se unen para que el Producto Nacional de Puerto Rico tenga un costo superior al producto importado. Y ahí es donde nos encontramos nosotros, que el producto usted va a comprar un bistec y va a chequear el bistec de Puerto Rico y está a 6 pesos la libra. Pues puede encontrar el bistec importado de Nicaragua a la mitad de precio. ¿Por qué sucede eso? Pues porque el importador de los Estados Unidos va y compra la carne en un país donde el costo por mano de obra es inferior, donde el costo de producción es inferior y logra importar ese producto a Puerto Rico a un precio inferior al de nosotros. O sea que el valor añadido que nosotros tenemos que ponerle al producto para llevarlo a la góndola se afecta directamente a causa de las leyes de cabotaje. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a indagar y decir, no, olvídate de dónde venga la procedencia. Elimina el Acta Jones. Aquí lo que nos mata es el Acta Jones. Si se puede o no se puede, pues está en las manos del Congreso, pero los puertorriqueños tienen que empujar para que eso suceda. Entonces, otra cosa que nos liquida es el dólar. Vamos a explicar esto bien porque hay muchas personas que le da miedo decir, no, nosotros sin el dólar no somos nada. No, el dólar es el otro eslabón causante del alto costo de producción en Puerto Rico y de las pobres salidas de nuestro Producto Nacional. ¿Por qué? Porque el dólar es muy alto, el costo del dólar es muy alto. Entonces cuando usted produce, esto por un ejemplo, va a producir contra un producto de China, pues el costo de producción en China y la moneda en China es inferior. Por eso, cuando usted va a comprar, usted compra
mucho producto barato, pues su producto va a tener mayor salida. Entonces empiezas a vender más unidad de producto. Y nosotros no vendemos unidad de producto. Y miren si el dólar es tan perjudicial para nosotros, que a nivel del turismo, los puertorriqueños propios deciden darse un viaje a la República Dominicana, porque les va a costar lo que van a estar allí 2 semanas, aquí le va a costar un fin de semana en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la moneda que nosotros tenemos, pues es brutal el valor que tiene. Y cuando usted va a consumir contra esa moneda, pues le va a dar break de comprar poco. Porque su producto tiene un valor muy alto. Pues si nosotros tenemos nuestra propia moneda, lo cual hace 400 años la tuvimos, nuestro producto va a empezar a tener mayor salida. ¿Por qué? Porque nuestra moneda va a tener un valor inferior y usted comienza a vender más unidad. Así que no tenemos que tener miedo de que pues nuestras propiedades van a bajar el costo, el valor, porque se devalúa la moneda, ¿no? Porque entonces a nosotros tener control de nuestras variables económicas, podemos fijar la fuga de capital y podemos trabajar con la inflación que eso causa. Producto que entra aquí, usted le pone un arbitrio. Producto que salga de aquí, se le va a poner un arbitrio en el lugar que importe, pero usted va a tener un costo inferior de elaboración. Así que su producto va a tener mayor salida y va a poder competir a nivel macro. Vamos a olvidarnos de lo que es Puerto Rico. Vamos a competir a nivel macro. Usted quiere que su producto tenga mayor salida, usted tiene que bajar los costos de elaboración. Y eso incluye la moneda. Y nosotros tenemos un valor de infraestructura gigante y una capacidad de producción inmensa. Así que no tenemos que tener, ¿por qué? O sea, no tenemos que tener miedo a poseer nuestra propia moneda. Muchos países lo hacen, no son los únicos. Y viven bien, viven bien. Si usted va a los países nórdicos, allí todos los países nórdicos tienen mayor ingreso per cápita que cualquier estado de los Estados Unidos. Tienen mejor sistema de educación y mejor sistema de salud. Pues ¿por qué nosotros tenemos que seguir con la gringola y pensar que no podemos lograr lo que otros países han hecho? Claro que sí, lo que hace falta es voluntad. Y lo que hace falta es entender que este es nuestro problema mayor. Vamos a olvidarnos de la tormenta, de FEMA, de todo esto que está pasando. Esas son situaciones que van y vienen. Las leyes de cabotaje están perennes aquí hace 117 años. Pues nosotros tenemos que romper esas cadenas, eliminar el miedo que tenemos y comenzar a tomar control de nuestras variables económicas para bajar los costos de elaboración. Así que yo les pido por favor que si pueden compartir este video, aunque es un poco corto, pero tenemos que empezar a entender que nosotros sí podemos ser productores, pero las leyes de cabotaje nos están matando, y es el Acta Jones completa, con todas sus estipulaciones, completa, no es simplemente de dónde venga la materia prima, es que es completa, comenzando por tener el control de las aduanas, de los importes y de la exportación, que el puertorriqueño pueda tener control de lo que produce, porque si no comenzamos a producir, Puerto Rico va a desaparecer, mi gente. Esto no es broma. Miren los aeropuertos. Y sucede porque no producimos. Ahora mismo hubo un huracán, se pararon las importaciones y nos quedamos sin alimentos. Usted iba al supermercado y las góndolas vacías. Tenían que estar de otros países mandándonos suministros. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad de ser productores. Y hacia eso entiendo que nos debemos de dirigir, independientemente del estatus que quiera cada cual. Esto no es cuestión de estatus. Esto es cuestión de planificación para tú poder tener un país productivo, autosustentable, que no dependa o que dependa en el menor grado del suplido de suministro de otro país, para nosotros poder ser competitivos. Porque, por ejemplo, miren, aquí le hablan de desarrollo económico, todos los políticos le hablan de desarrollo económico. Eso no existe bajo Puerto Rico, no existe el desarrollo económico. El desarrollo económico es la inversión que usted pueda hacer en un momento dado para que paulatinamente, a un periodo largo, usted tenga unos ingresos sostenidos y que se mantengan y que sean estables. Eso aquí no pasa. Vamos a poner, por ejemplo, la educación. La educación es el mayor factor de desarrollo económico, la mejor inversión que puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque en la medida que usted educa a su pueblo comienza a ser una civilización productiva, porque conoce y sabe desenvolverse, porque tiene las herramientas. Bien, pues en Puerto Rico el gobierno tiene a los niños educándolos desde pequeño y va haciendo una inversión y va gastando, va invirtiendo en que ese niño se vaya educando.
Pues, ¿qué sucede? Que cuando el Estado gasta como por 12 años la educación pública de ese niño, cuando ese niño se gradúa, que llega a su etapa productiva, tiene que emigrar. Tiene que emigrar porque en Puerto Rico no hay trabajo, porque no producimos, simplemente consumimos. Pues, ¿de qué le valió al Estado invertir dinero en ese niño, educándolo para que en su etapa productiva se vaya del país a producirle a otro país? Pues es una prueba de que en Puerto Rico nosotros no tenemos el control de nuestra economía. Es un dato simple. En muchos países se le da la educación gratuita a los niños, incluyendo a nivel universitario, pero durante 5 años esa persona tiene que trabajar y brindarle de sus servicios al país que le pagó su educación. Bueno, aquí no pasa nada de eso. Aquí los entrenamos, ¿para qué? Para que luego se vayan y vengan a trabajar en otro lugar y los emplean después hasta un costo inferior, porque le pagan un sueldo que no compite, no parea con el de una persona que esté en su país. Esa es la realidad. Y vamos a los Estados Unidos a tener 2 y 3 trabajos para poder vivir. Personas educadas, donde aquí se pueden reinventar, ¿sabes? No es cuestión de lo que tú estudiaste tenga salida en ese momento, pero tal vez en ese proceso de educación adquiriste las capacidades de evolucionar y desenvolverte y crear otro tipo de negocio. Y nosotros tenemos las capacidades, mi gente. Tenemos las capacidades, así que vamos a quitarnos un momento esto de las ideologías y por favor, vamos a compartir el video para que la gente empiece a hacer conciencia de lo que es el costo por elaboración. Vamos a traducir eso. Leyes de cabotaje, aumento en el costo de elaboración. Lo que usted produzca en Puerto Rico tendrá un valor superior a su competidor que venga de donde sea. Porque las leyes de cabotaje hacen e impiden el que el puertorriqueño pueda ser productor. Esa es nuestra realidad. No producimos porque estamos limitados. Y estamos limitados porque nosotros así mismo lo permitimos. Y no hemos tenido el valor de enfrentarnos y decirle hasta aquí. Porque ellos entienden. Miren, a mí me da risa cada vez que yo veo las vistas. Y entonces van los puertorriqueños a decirle a los congresistas: tienen que eliminar las leyes de cabotaje porque eso nos está matando. Como si los congresistas no supieran cuál es el efecto sobre Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Señores, esa gente lo diseñó. Usted le está diciendo a quien lo diseñó: mira, a mí me está pasando esto. Ellos lo saben. Y ninguno de esos congresistas lo va a eliminar. Porque de eso viven ellos. De eso es que vive el Congreso. Vamos a entenderlo por una vez y por todas. Vamos. Puerto Rico tiene un Producto Interno Bruto que puede llegar a los 103,000 millones de dólares. ¿Verdad? Pues, ¿qué sucede? Que nuestro Producto Nacional Bruto es de 69 billones. Quiere decir que los productores de los Estados Unidos que vienen a Puerto Rico a fabricar cualquier cosa se llevan 34,000 millones de dólares aproximadamente todos los años. En eso usted asúmele lo que gastamos en seguro social y muchos pagos que van directo al Estado. Y por eso es que el gobierno tiene un presupuesto consolidado de 25,000 millones de dólares. O sea, para que tengan una idea, Puerto Rico trabaja simplemente con el 25% de lo que produce su economía. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Por eso es que cada vez el gobierno no tiene dinero. Miren, ahora mismo si los Estados Unidos nos dicen: vamos a pagarle la deuda completa a ustedes, los 70,000 millones de dólares, se la vamos a pagar. Puerto Rico no tiene deuda. Yo les aseguro a ustedes que en 10 años tenemos la misma cantidad de deuda. Porque es el modelo económico que produce la fuga de capital más la falta de producción nacional nos lleva al endeudamiento público. Así que vamos a salir del insularismo un poco. Vamos a eliminar el fanatismo y vamos a utilizar, por favor, fuera de fanatismo, analizar, el análisis crítico. Vamos de verdad a sentarnos con los números. Vamos a dejar la demagogia y que venga un político a decir no, porque esto, por lo otro. El político que le diga a usted que las leyes de cabotaje son buenas para Puerto Rico es un mequetrefe, ignorante y politiquero. Ven, comenzando por Carlos Romero Barceló y por Jennifer González. Son unos charlatanes ignorantes que utilizan la ignorancia del pueblo para ellos buscar su ventajería política. Y ahí también van los del Partido Popular. Vamos. Ahí también van. ¿Por qué?
Porque son igual de hipócritas. Cuando ustedes han escuchado a alguno de ellos decir esto? Y son personas que saben, bueno, algunos. ¿Cuál es el problema? Que de esto se da cuenta el que produce, porque el que no produce no se da cuenta cómo se ve afectado el valor de su producto ante su competidor. Y eso es lo que nos mató a nosotros. Vaya al supermercado. ¿Cómo es posible que en una isla tropical usted tenga que comprar papaya de Nicaragua, ñame de Costa Rica? Es insólito. Es insólito, y eso lo permitimos nosotros, mi gente. Esa es la realidad. Lo permitimos nosotros. Así que vamos a eliminar, vamos a romper con esta cadena y vamos a comenzar a exigir el que se nos elimine a nosotros el Acta Jones completa. Esto no se trata de que pueda venir un barco con tablilla de otro país. Olvídense de eso. Aquí puede entrar un barco con tablilla del país que sea. Es que tenemos que bajar nuestros costos de elaboración. Cuando bajemos nuestros costos de elaboración, Puerto Rico va a comenzar a ser un país. Ahora, nosotros somos una pecera que consume lo que le tiran. Nosotros estamos aquí presos porque no podemos ser competitivos a nivel macro y no podemos comercializar con otros países. Así que tenemos que consumir lo que nos importe, como el pececito que come lo que usted le echa todos los días, porque no tiene la capacidad de salir de esa pecera y buscar comida y un mejor porvenir en otros lugares. Así que por favor, vamos a compartir este video para ver hasta dónde llega, a ver si utilizando las redes nos empiezan a hacer caso, porque nosotros no somos ningunos idiotas, mi gente. Aquí en Puerto Rico hay personas educadas. Aquí en Puerto Rico hay personas que quieren trabajar, que se ven simplemente limitados e imposibilitados de hacerlo por el modelo económico que tenemos, que nadie quiere denunciar. Así que vamos para adelante. Yo cuento con ustedes, sé que ustedes están compartiendo los videos, y con esto podemos llegar mucho más allá de lo que tal vez yo por ahí puedo estar hablando a las personas, porque la realidad es que es algo complejo y bien difícil, pero con la ayuda de ustedes lo vamos a poder lograr, mi gente. Así que tengan buen día. Gracias por sintonizar, ¿verdad? Y poder compartir esta intervención sobre cuál es el efecto real de las leyes de cabotaje que nos mata el producto nacional. Muchas gracias, mi gente.